Con dos micrófonos suena mejor. No ha cogido el de Balaca. Bueno, mis hermanos, qué bueno poder participar con ustedes de la Cena del Señor. Una bienvenida para cada uno de ustedes. Nos alegra poder compartir con ustedes este servicio al Señor. Y bueno, ¿y por qué nos reunimos? ¿Por qué nos reunimos? ¿Sabía por qué? Porque hay un culto hoy. Todo lo que hagamos debe honrar el nombre del Señor. Amén. Y el venir a este servicio debe ser, no porque tenga una motivación diferente a la que verdaderamente debe ser, que es honrar el nombre de Dios. Porque Dios es la razón, es la causa de este universo. Sin Él, nada de lo que existe hubiera existido, ni siquiera nosotros. Y en honor a nuestro Dios, estamos aquí. Amén. Nos reunimos el domingo, primer día de la semana, porque así el Señor lo ha dispuesto, ¿verdad? Y eso tiene algo muy especial, reunirnos el domingo en la mañana. Tiene algo muy especial y es que el Señor lo ha diseñado de esa manera. Y le decía a los hermanos del primer servicio, estoy preparando una enseñanza que nos deje ver por qué nos reunimos un domingo en la mañana. Y hay muchas razones. Aunque todos los días son del Señor y uno se puede reunir en cualquier día de la semana, el domingo en la mañana tiene un motivo especial. Bien, hermanos, entonces en vista de eso, bueno, voy a quitar este micrófono porque no funcionó. Y vamos a entrar en la palabra. Doy un saludito a mi tío que está aquí con mi prima. Saludito, tío. Nos está visitando hoy. Y vamos a ver un tema que comencé hace 8 días, que es la lucha entre la carne y el espíritu. La segunda parte, parte 2. Y quiero invitarlo a que me acompañe en su Biblia a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. El capítulo 5. Versículos 16 y 17. También damos un saludo a los hermanos que nos están viendo en vivo, la página del Facebook. 5, versículo 16 y 17. Vamos a orar primero y vamos a pedirle al Señor que nos enseñe. Oremos. Padre, gracias, Señor, por este buen momento donde tú nos permites reunirnos y sentarnos alrededor de tu palabra para escucharte hablar, para que tú nos enseñes. Señor, no estamos enseñando palabras, sino que estamos transmitiendo vida, porque es tu verdad. Toda palabra que sale de tu boca da vida. Y aquí estamos, Señor, para escucharte y para que tú nos enseñes. Espíritu Santo, nos colocamos en tus manos. Gracias, Padre, por oírnos, por escuchar esta oración. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a leer Gálatas capítulo 5,
versículo 16, conmigo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es ¿qué? Contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que se les dé la regalada voluntad. No, para que no hagan lo que quisiere. Bueno, no, término castizo. Hemos venido viendo que nosotros como creyentes tenemos dos naturalezas. Primero, tenemos la naturaleza carnal, que es la con la cual nacimos. ¿De quién la heredamos? De nuestros padres. Gracias a mi papá y a mi mamá, tengo esa naturaleza carnal. Claro que usted también. Es una naturaleza adámica, una naturaleza caída, separada de Dios, que no puede ni tiene la capacidad de agradar a Dios. De hecho, a veces la carne quiere agradar a Dios, pero no puede. Porque es una naturaleza caída. Y Dios nunca va a recibir nada que sea del hombre. Para ello necesitamos tener la naturaleza divina, para que Dios pueda recibir cualquier obediencia que nosotros demos, pero solamente es a través del Espíritu. Y la naturaleza del Espíritu la hemos heredado, la hemos recibido, ¿de quién? De Cristo Jesús. Él nos heredó, así como nuestros padres nos heredaron la naturaleza carnal pecaminosa, así Cristo nos ha heredado a nosotros una naturaleza divina. Ahora, ¿cuál es el consejo de Dios? Que andemos en la naturaleza carnal o en la naturaleza del Espíritu. Ese es el consejo de Dios. ¿Y sabe qué nos está diciendo? Nos dice, mira, tú no puedes vivir en la carne para agradarme a mí, pero te he dado mi naturaleza para que puedas agradarme. Eso es lo que Dios está diciendo. Por lo tanto, la decisión de vivir en la carne o en el Espíritu, ¿de quién es? ¿De quién es la decisión? Mía, suya, no es de Dios. Dios lo que hace es capacitarnos, darnos ese regalo de la naturaleza divina. O sea, ¿sabe qué hace Dios? Él viene a vivir en usted para que usted y yo podamos vivir la vida cristiana. ¿Cómo le parece? Dios viene a vivir, porque yo en mi naturaleza no puedo. Mire, hay personas en lo natural, las personas que no conocen a Cristo solamente tienen una naturaleza, y es la naturaleza adámica, caída, carnal. Y en esa naturaleza, muchos aman a Dios. Hay personas que sin conocer a Cristo aman a Dios. Yo soy testigo de eso. Aman a Dios y quieren hacer lo bueno. Y ellos tratan de hacerlo, pero no pueden. Y hay un ejemplo bíblico por Cornelio, Hechos 10. Un hombre que amaba a Dios, un hombre que hacía buenas obras, un hombre que amaba al pueblo de Dios, pero no le era suficiente para agradar a Dios. Entonces Dios envía al apóstol Pedro y le habla del evangelio para que él pudiera tener la naturaleza divina y así poder ser agradable a Dios, tener la capacidad de amar a Dios y tener la capacidad de agradar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios mismo lo hace en nosotros. Y yo le digo una cosa, si Dios, escuche eso hermano, si Dios, si el Espíritu Santo
no hace la obra en usted y en mí, imposible agradar a Dios. ¿Cuántas veces usted habrá tratado de agradar a Dios y decir, voy a cambiar esto y no puede hacerlo? ¿Por qué? Necesitamos la naturaleza divina. Dígale al que está al lado suyo, necesitas como yo la naturaleza divina. Entonces el consejo de Dios es vivir en el Espíritu como creyentes. Voy a hacer la pregunta que hice esta mañana a los hermanos del primer servicio. ¿Un creyente puede vivir en la carne? ¿Puede ser carnal? ¿Sí? ¿No? ¿O sí? ¿Cuántos dicen no? ¿Cuántos dicen sí? ¿Cuántos están en la mitad? No. De hecho, somos carnales, claro. Mire, el apóstol Pablo le escribió a una iglesia y le dice, ustedes son carnales. Ustedes tienen celos, ustedes tienen pleitos. ¿Cuántos pelean en la casa? No, levante la mano, por favor. ¿Cuántos tienen celos? ¿Por qué sucede eso? Porque tenemos una naturaleza carnal. Y entonces, ¿qué es lo que pasa en nosotros? Que como hay dos naturalezas, entonces nosotros a veces nos inclinamos hacia una naturaleza y empezamos a vivir de esa manera. Y entonces el espíritu queda ya como a un ladito, ¿verdad? Por favor, vayamos a Romanos 7, 22. Ay, persona. Bienvenido. Buenos días. Estás prestando el servicio, ¿no? Tenemos un militar acá hoy. Romanos 7, 22 al 25. Dice, porque según el hombre interior, o sea, el espíritu, me deleita ¿en qué? En la ley de Dios, ¿sí? En el ser interior, en el espíritu. 23, pero ¿qué? Veo otra ley. ¿Usted sabe qué es una ley? Eso es algo que no se puede cambiar. Una ley. Dice, veo otra ley en mis miembros, o sea, ¿dónde? En mi cuerpo. ¿Qué hace? Se revela contra la ley de mi mente, o sea, lo que creo de Dios, y que me lleva cautivo ¿a dónde? A la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, en mi ser interior, yo me deleito en la ley de Dios. Por eso es que a veces uno hace cosas y uno dice, uy, hoy viví como un ángel. Y al otro día, hoy viví como el mismo diablo. ¿Por qué? Porque hay dos naturalezas. Yo digo, pero ¿por qué si yo estoy bien, por qué tengo que tener ahora embarrarla con esto? Porque a veces uno va como por encima, como por el aire, ¿cierto? Una santidad tremenda. Y después puede ser hasta el mismo ratico. Oiga, pero ¿qué me pasó? Estaba tan bien con el Señor. Porque hay dos naturalezas. Entonces, en mi ser interior me deleito en la ley de Dios. ¿A usted le ha pasado, hermano? Usted se deleita en la ley de Dios. Pero hay otros momentos que esa cuestión se le revela, hermano, y lo lleva cautivo a la ley del pecado, que casi usted no puede dominar esa cuestión, ¿verdad? Porque hay una naturaleza pecaminosa. Y dice el versículo 24, Pablo exclama, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces Pablo hace una exclamación, dice, ¿qué voy a hacer? ¿Quién me podrá librar de esto? Es el apóstol Pablo el que está diciendo, es inspirado por el Espíritu Santo. Dice, ¿quién me librará? O sea, estoy perdido. ¿Sabe por qué él dice miserable de mí? Porque nadie le puede quitar eso. Nadie.
¿Cuándo va a ser quitado eso de nosotros? Cuando pasemos a la eternidad. Cuando esta carnecita esté bajo tierra. 3 metros abajo, 3 o 2. Ahí va a ser quitada esa naturaleza. Por eso Pablo dice, miserable de mí, yo no quisiera sentir nada de malo. Pero estoy sujeto a eso. Pero ¿se queda ahí? No. ¿Qué dice el versículo siguiente? Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. No es que el Señor Jesucristo haya quitado esa naturaleza carnal, sino que Él nos da una nueva naturaleza a través de Cristo, y su obra redentora ha hecho posible que Dios nos dé una nueva naturaleza. Amén. Gracias doy a Dios por Jesucristo. De manera que yo puedo vivir para Dios en el Espíritu. Dice el versículo, se me volteó la hoja, 7:25. Dice, así que yo mismo con la mente, con lo que creo de Dios, sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Entonces la pregunta es, pues, ¿cómo deseamos vivir? ¿Con la carne? ¿En la carne? ¿O queremos vivir en el Espíritu? Entonces, voy a mostrar un dibujito, algo que me pareció práctico poderlo dar como una pequeña ilustración de lo que somos nosotros. Entonces está la carne, el alma y el espíritu. El alma, lo hemos explicado varias veces, es el yo, es la persona, o sea, mente, voluntad y emociones. Ese es el yo. La carne es la naturaleza pecaminosa, o sea, todos los malos deseos que el cuerpo pide, ¿verdad? Entonces, si la carne empieza a llenar el alma, ¿cómo queda esa alma? Enferma y muere. O sea, que esa alma se empieza a llenar de muchas cosas. Mire, por eso es importante que usted se mantenga limpio. ¿Cómo así? El Señor dice, limpiémonos de toda contaminación de carne, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que la sangre de Cristo es una provisión diaria para nosotros para estar limpiándonos. Entonces, ¿qué pasa cuando mi alma se contamina de algo pecaminoso? ¿Lo dejo ahí? ¿O la sangre de Cristo me limpia? Entonces, ¿qué voy a hacer para que la sangre de Cristo me limpie? Confesar. Señor, pequé. Yo pequé. No ocultar. No esconder el pecado, sino sacarlo a la luz y confesarlo. Y entonces la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Cada noche, cada vez que usted se vaya a acostar, hermano, confiese su pecado. Bueno, no espere hasta la noche, si usted cometió el pecado de una vez. Pero si por A o por B usted dejó acumular eso en la noche, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. ¿Qué significa fiel? Que Él promete cumplir su palabra. ¿Cuál? El perdón. Entonces tenemos el perdón de Dios, fiel y justo. Justo significa que nos da lo que merecemos. Pero como ya Cristo pagó por nosotros, ya el problema de ese pecado fue pagado y solucionado. Entonces tenemos esa bendición del Señor, ¿verdad? Entonces, si mi carne, yo empiezo a vivir en la carne, el alma se va a enfermar y se va a llenar de cosas y va a morir. Muere espiritualmente y hasta la persona puede morir físicamente.
¿Sí? ¿Estamos entendiendo el mensaje? Puede morir físicamente. Por eso, en alguna ocasión el Señor le decía a alguien, venga, ¿por qué ama la muerte? O sea, ¿por qué decide por la muerte? Le decía, era por eso. Porque uno pudiendo tener la provisión de Dios para estar limpio, para vivir en el Espíritu, no lo hace. Eso es una decisión de la persona. Quiere decir, hermano, que el responsable de su propia vida es su merced. Aquí está mi hijo. Yo no puedo responder por él, por Felipe. Felipe, yo no puedo responder por ti. Yo puedo orar, pero a él le toca responder por su propia vida porque ya Dios hizo una provisión. Ya Dios. Yo no puedo responder por mi esposa, aquí está mi esposa, pero ellos tampoco pueden responder por mí. Cuando estaba participando de la cena ahorita, el pan, yo decía, Señor, gracias por darme el privilegio de participar de tu carne, porque eso es vida eterna. Y gracias por darme el privilegio de participar de tu sangre, porque me ha limpiado mis pecados. El Señor quitó mi pecado. ¿Quién lo hizo? Él. Entonces, la responsabilidad es de cada uno. Yo puedo orar por ustedes, amados hermanos, y de verdad que los amamos en el Señor y oramos por ustedes, pero no puedo responder por ustedes, ni ustedes por mí. Es responsabilidad de cada uno. Amén. Entonces no podemos culpar a otros. Bien. ¿Dónde vamos? Vamos en el 25. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Ahora el otro dibujito, hermanita Indira. Ahora, ¿qué pasa si hacemos lo contrario? El espíritu empieza a llenar el alma. ¿Cómo queda esa alma? Sana y tiene vida. Va a ser un alma sana. ¿Y sabe? Una alma sana produce vida. Produce vida, no produce muerte. Vamos a otra cita. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, hasta el versículo 16. 2, 14 al 16. Dice así: pero el hombre natural, ¿no qué? No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. En otras palabras, ¿cómo podemos entender nosotros las cosas de Dios? ¿Naturalmente o espiritualmente? Espiritualmente. Si yo uso mi razón natural para entender a Dios, ¿puedo entenderlo correctamente? No. Porque tengo que discernirlo es a través del Espíritu Santo. Amén. Correcto. A todos nos pasó. Yo leía la Biblia, no la entendía qué significará eso, ni idea. Y tenía muchas dudas. ¿Sí? Y tal vez esta mañana hayan personas que tienen muchas dudas de Dios. ¿Por qué no las puede entender? Porque no se puede entender con la razón, aunque debemos usar la razón, escuche esto, debemos usar el entendimiento, no se pueden entender las cosas espirituales con la mente humana. O sea, en lo natural.
No sé si me estoy dando a entender. Yo necesito la razón para entender a Dios, pero ¿quién me hace entender esas cosas de Dios? El Espíritu Santo. Y Él usa mi razón. Pero si yo uso mi razón, mi razonamiento, sin el Espíritu Santo, ¿puedo entender las cosas de Dios? No. No se puede entender. Por eso hay personas que, por ejemplo, hoy en día en el Facebook salen muchas cosas. Israel no es el pueblo de Dios. Un ejemplo, ¿han escuchado eso por Facebook? ¿Han visto? Israel no es el pueblo de Dios porque si fuera así esto y esto y esto y esto. Un ejemplo. ¿Por qué no pueden entender las cosas de Dios, el propósito de Dios? Porque lo están con el solo razonamiento. Me acordé de una anécdota. Entró un hombre a una peluquería y ese hombre que entró a peluquearse dijo: yo quiero evangelizar a este peluquero. Y le hizo una pregunta: ¿usted cree en Dios? Y el peluquero le dijo: no, yo no creo en Dios. El hombre le pregunta: ¿por qué? Le dice: porque si Dios fuera verdad y existiera, no habría tanta pobreza en el mundo. No habría tantos niños maltratados. No habría hambre, no habría, bueno, se le nombra un poco de cosas. Sí. Lo terminó de peluquear. Le pagó al señor, al peluquero, salió. Y salió ahí a la parte de la calle y volvió, entró y le dijo: ¿sabe que los peluqueros no existen? Y le dijo: pero si yo te acabé de peluquear, yo soy peluquero. Dijo: no, no existen, porque si existieran, no habría tanto mechudo allá afuera, no habría tanto barbado. El peluquero le contesta: sí, sí existimos, lo que pasa es que ellos no vienen para que nosotros los peluquemos. Entonces este hombre le dice: Dios sí existe, lo que pasa es que la gente no viene a Él para que Él se pueda revelar a la vida de ellos. Entonces la gente tiene una manera de interpretar a Dios. Yo también pasé por ahí. Hay una manera de interpretar a Dios en la parte natural. Pero dice la Biblia que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu. No puede. Porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, pueda que haya un esfuerzo en lo natural para tratar de entender y conocer a Dios, pero no se puede, a menos que Cristo se haya revelado a la vida de cada persona. Entonces la pregunta es: ¿Cristo se ha revelado a su vida? ¿La obra de Cristo se ha hecho evidente en su corazón? Eso sí lo puede analizar. Eso sí lo puede saber. ¿Cristo se ha hecho real en su corazón? ¿Le ha mostrado quién es Él y por qué la obra de Cristo? Si eso ha sido real en su corazón, usted tiene una nueva naturaleza. Y es la naturaleza del Espíritu con la cual nosotros podemos y estamos capacitados para obedecer a Dios. Recuerde, la obediencia a Dios no debe ser en la carne. ¿Dónde debe ser la obediencia a Dios? En el Espíritu. Y todo lo que usted haga en el Espíritu, en obediencia a lo que el Señor le enseña, eso es como un olor grato para el Señor. Pero si usted y yo tratamos de agradar a Dios en la carne, Él no lo recibe. No lo va a recibir. Tiene que ser en el Espíritu. Bueno, ¿vamos bien? ¿Confundidos? Dice el versículo 15, ahí donde estamos. 1 Corintios 2 dice: en cambio, el espiritual juzga o percibe o da un veredicto de la verdad de todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Qué significa eso? Que él puede discernir
¿sí? Las cosas que son del Señor, pero Él no es juzgado. ¿Qué significa eso? Que lo que Él discierne por el Espíritu, en su carne, Él lo está viviendo, eso no puede ser juzgado. Versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos ¿qué? ¿Qué tenemos nosotros? La mente de Cristo. Usted tiene la mente de Cristo. Usted dirá, ¿pero yo? Sí. Usted tiene la mente de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque Cristo ha decidido venir a vivir en usted y en mí. Cuando hemos creído en el Evangelio. Entonces, ahí está la mente de Cristo. Entonces, ¿quién nos va a instruir? ¿Quién nos va a enseñar? ¿Quién es el que va a discernir las cosas espirituales? Cristo que está en nosotros. Y eso no puede ser juzgado. Bien. Vamos a ver otra cita, Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos 11, versículo 6. Dice, pero sin fe, ¿es qué? Imposible. Cuando se dice, la Biblia dice imposible, se refiere a que no hay una forma, no hay manera, no hay otra forma. Dice, sin fe es que imposible. Entonces, ¿qué se necesita para agradar a Dios? Si la persona duda, ¿puede agradar a Dios? ¿Sabe? Una de las cosas elementales de la vida cristiana es la fe. Es la fe. Pero para tener fe, ¿qué debo tener primero antes de la fe? ¿Cómo, hermana? Sí, el Espíritu Santo. Pero antes de tener la fe y antes de tener el Espíritu Santo, conocimiento. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, para poder tener fe necesito primero tener un conocimiento porque no puedo creer en lo que no conozco. Porque hay muchos creyentes que no tienen fe. Porque no han creído todo de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿yo debo creer una parte de Dios o todo lo que dice Dios? Dígale que está al lado suyo, si va a creerle a Dios, créale todo. ¿Usted cree que Dios se agradaría si yo creo una parte y la otra no? Entonces estoy diciendo, Dios es como que a veces dice la verdad, a veces dice mentiras. O a veces creemos lo que nos conviene y entonces armamos un Dios a nuestra propia imagen y semejanza. Y entonces muchos creyentes o muchas personas aún naturales tienen un Dios a su propia imagen y semejanza, o sea, lo crean. Cuando en Éxodo 20 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dice, no te harás ¿qué? Imagen. ¿Qué es imagen? Imaginarse, una figura. ¿Sabe qué está diciendo Dios? No se imagine cómo es Dios. Porque a veces nosotros nos imaginamos a un Dios y lo creamos. Ah, Dios es así, un viejito de barba larga, blanca, tiene ojos azules, y lo otro. Y nosotros nos imaginamos a Dios. ¿Y sabe qué dice Dios? No se imagine cómo es Dios. Por eso no usamos ni estatuas, mucho menos estatuas. Porque nosotros no nos imaginamos cómo es Dios. El Dios en el cual nosotros debemos creer
es en lo que Dios ha dicho de Él mismo en la palabra. Eso es fe. Entonces yo tengo que empezar a sacar de mi mente muchos argumentos y muchos pensamientos que no son de Dios. Porque no debo imaginarme cómo es Dios, ni debo interpretar a Dios, sino que debo creer en lo que Él me enseña de Él. Eso es fe. Entonces, sin fe es que imposible agradar a Dios. Dios no se va a agradar si yo tengo una imagen de Él distinta a lo que Él me enseña, ¿verdad? Entonces es importante la fe para poder entender las cosas de Dios y para poder discernir y tener el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo andar en el Espíritu? Si ya tenemos la naturaleza, bueno, ya la carnal está ahí, no la pedimos, pero llegó. Ahora tenemos la naturaleza divina. ¿Cómo andar en la naturaleza divina? Ahora que somos creyentes, ¿cómo? ¿Cómo vivimos en Él? ¿Cómo hace usted para vivir, para sostener su cuerpo? ¿Qué hace usted? Alimentar. ¿Qué pasa si comemos solo empanadas? Bueno, no estoy diciendo que no coman empanadas. Pero ¿qué pasa si comemos empanadas y empanadas? Chao el amigo, nos llenamos de triglicéridos. Sí, comamos empanadita de vez en cuando, ¿no? Vamos a dañarle el negocio a la gente. O solo azúcar. ¿Qué va a pasar? Pues nos destruimos. Entonces, ¿cómo vivir en el Espíritu? Cuando lo alimentamos de una manera correcta. ¿Usted alimenta su espíritu? Le voy a poner un ejemplo. Había un hombre que tenía 2 perros, uno negro y uno blanco. Y cada vez que él bajaba de la montaña al pueblo, los ponía a pelear. La gente hacía sus apuestas, pero él siempre ganaba. Entonces alguien le preguntó, bueno, ¿usted cómo hace para que el perro negro gane un domingo y el otro domingo gane el perro blanco? Dijo, muy sencillo, cuando yo quiero que el perro negro gane, lo alimento bien esa semana. Y al blanco lo dejo aguantar hambre. Y al otro domingo hago lo contrario. Como creyentes, ¿qué alimentamos más? ¿La carne o el espíritu? La carne. Gracias por su sinceridad, hermano. Eso es ser honesto, ¿verdad? ¿Sabe? ¿Cómo sabe usted que usted está alimentando más la carne? ¿Cómo lo sabe? Porque es en lo que más piensa en el día. Cuando usted despierta en la mañana y usted abre sus ojos, ¿qué es lo primero que se le viene al pensamiento? El tinto. Las deudas. Cuando usted se despierta y lo primero, escuche eso, lo primero que se le viene al pensamiento es el Señor, pues está llenándose del Espíritu. Pero si no es eso, usted se está alimentando de la carne. Esa es la prueba, hermano. Vamos a mirar una cita en Proverbios 23:7. Proverbios 23. Versículo 7.
Dice, porque cuál es su pensamiento en dónde. O sea, lo que persevera en él. Su pensamiento en su corazón, tal es él, come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Bueno, dice que tal es el pensamiento del hombre en su corazón. No son los pensamientos que llegan acá y rebotan, no. Porque a usted le puede llegar un pensamiento, pero ese pensamiento puede, pum, rebotar. ¿Cierto? ¿Cuál es el pensamiento que le da a la persona un carácter? Es ese que entra y se queda ahí en su corazón. Ese pensamiento. Y se quedó ahí. Entonces ese cristiano comienza a vivir de acuerdo a ese pensamiento. Y él puede fingir. Y entonces le da un abrazo al hermano, hermano, qué bueno verte. Pero eso no sale de su corazón. Porque en su corazón hay otro pensamiento. Entonces esa persona, ¿cómo comienza a vivir? Hipócritamente. Entonces él vive con su esposa, pero él vive por sus hijos, porque de pronto en la iglesia eran, mire ese señor, con las que salió, y se mantiene ahí, pero no ama a su esposa. O viceversa, ¿no? Hay hermanas que dicen, yo quiero que mi marido se muera. Ojalá no haya ninguno acá. Ninguna. Señor, mandan al papayón. Pero hay mujeres que sí aman a su esposo. Y hay esposos que sí aman a sus mujeres. Eso es, no significa que no tengan problemas, no. El hecho de que hayan problemas no significa que no amen. Pero estoy hablando es de lo que hay en su corazón. De lo que hay en su corazón. Tratan a su esposa, la abrazan o qué sé yo, o al hermano. Pero esas palabras que salen de su corazón no son verdaderas. ¿Por qué? Porque lo que hay es otro pensamiento. Entonces, la pregunta es, lo que más predomina en nosotros y lo que más pensemos en el día, de eso es que nos estamos ocupando. Y estamos viviendo de acuerdo a esos pensamientos. Entonces, la persona necesita alimentar su espíritu, alimentando y formando un hábito de comunión con el Señor. Dice, vamos a Romanos, volvamos a Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículo 5. Dice, porque los que son de la carne, ¿qué hacen? Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Qué hace un hombre carnal, una persona, una mujer carnal? ¿Qué tiene en todo momento ahí? Pensamientos de la carne. No piensa en Dios. Entonces, ¿cómo está ahí? Pensando y ocupado en las cosas de la carne. Pero de los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? En las cosas del Espíritu. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es ¿qué? Porque hay creyentes que viven estresados, viven mal geniados, viven ansiosos. ¿Por qué? ¿Cómo está la mente de esa persona? Ocupada. ¿Con qué? Con las cosas de la carne, cosas que no son de Dios. Le da lugar a pensamientos y pensamientos y piense y piense y piense y piense. Oiga, y no sale de ahí.
Y el ocuparse de la carne es ¿qué? Muerte. Pero cuando nos ocupamos del Espíritu, las cosas del Espíritu, ese creyente tiene vida y paz. Entonces a veces vivimos vidas derrotadas. Yo le decía a los hermanos, yo personalmente creo que hay creyentes atados, no endemoniados. No endemoniados. Endemoniado es diferente a estar atado. Atado es que significa que no se puede mover, que está como cautivo como en una celda espiritual y no puede avanzar. ¿Por qué? Porque se está ocupando de la carne. Pero si yo me ocupo del Espíritu, ¿cómo va a estar mi mente? Pues llena de los pensamientos de Dios. Y cuando te llegue un mal deseo, te llegue un mal pensamiento, porque va a llegar, ¿qué va a pasar? Como no hay campo, ¿qué tiene que hacer ese pensamiento? Sale. Alguien dijo que la mente es como un aeropuerto. Llegan pensamientos y salen pensamientos. ¿Verdad? La pregunta es, ¿en qué es lo que más pensamos en el día? ¿Quiere usted ser libre de eso? Versículo, vamos en el 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, ¿no qué? No pueden agradar a Dios. Punto. No hay que buscarle interpretación bíblica, ni hermenéutica, ni exégesis. Eso es clarísimo, ¿verdad? Ni buscar allá qué significa la palabra en hebreo, en griego, no. Entonces, es importante que nos ocupemos del Espíritu. Todo lo que tiene que ver con las cosas espirituales, de eso tenemos que ocuparnos. Mire lo que el Señor le dijo a Marta. ¿Qué fue lo que le dijo? Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas. ¿Por qué? Se ocupó de las cosas naturales. ¿Sí? Y hay hermanos que se ocupan tanto de las cosas naturales que no hay lugar para el Señor, para las cosas espirituales. No estoy diciendo que le dé el primer lugar a Dios, no, porque usted ya tiene a Dios en su corazón. Estoy hablando desde las cosas, de las actividades diarias. De las actividades que hacemos a diario. De esas cosas que hacemos a diario, debe haber una prioridad. Porque nos ocupamos, mire, a mí me ha pasado, hermano. A veces hay tantas cosas que hacer en la obra que me ocupo y me ocupo. Y se pasa el día, ni siquiera tuve un tiempo de orar, de hablar con el Señor, de adorarlo, de pasar tiempo con la palabra. Yo, pero ¿qué me pasa? Y se afana uno, se estresa, se llena de cosas. Mire, lamentablemente hay hermanos que ni siquiera participan de un servicio, que es lo mínimo que uno puede hacer, participar un domingo de un servicio. Es lo mínimo. Y a veces pasan un mes, 2 meses y uno dice, hermano, venga, ¿por qué te hemos extrañado en la congregación? Pastor, si se hubiera ocupado. Se ocupa. Pero el Señor le dice a María, que empezó a escuchar la palabra y se sentó a los pies del Señor. El Señor le dice, María ha escogido la mejor parte. ¿Qué trato de hacer yo? Yo ahorita estoy saliendo a montar cicla aquí con los hermanos. Me han dado duro en esa subida.
pero trato de levantarme antes de salir a orar. Estoy tratando. A veces me coge el sueño, pero estoy tratando de hacerlo. Porque debe ser lo primero. Las cosas del Señor. ¿Para qué? Para empezar a llenar. Uno se llena de lo que primero le eche, ¿cierto? Es como un vasito. Si usted le echa agua, pues se llenará de agua. Si le echa leche, se llenará de eso. ¿De qué nos llenamos nosotros? En el día. Afanes, preocupaciones. Entonces estaríamos alimentando la carne. ¿Amén? Bien, hermanos, entonces vamos a dejar hasta ahí porque se nos fue el tiempo. Pero necesitamos aprender a vivir en el Espíritu. Y es lo que quiero dejar con ustedes en su corazón hoy. ¿Qué es lo que más pienso en el día? Eso que más pienso en el día, ese es mi Dios. Eso es a lo que le doy prioridad. ¿Qué es? No sé. Si son las cosas del Señor, tendrá vida y paz. Tendrá vida y paz. Si son sus pensamientos naturales o carnales, dice, es muerte y su alma se va a enfermar. Hay dos naturalezas. ¿Queremos vivir como creyentes carnales o como creyentes espirituales? ¿Por qué no tomas la cena del Señor, por ejemplo? ¿Por qué no tomas la cena del Señor? ¿Será que hay algo que corregir? ¿Cierto? Tal vez hay algo que el Señor nos está mostrando y que ya Dios nos hizo la provisión. Aunque no podemos ser libres de esta naturaleza carnal, sí podemos hacer morir las obras de la carne por el Espíritu Santo. Amén. Hermanos, querida iglesia, quiero animarlos a eso. Y cuando tomemos decisiones, no tomemos decisiones personales. Porque yo no me quiero dejar, porque es que yo pienso así. No, hermano, no tome decisiones personales. Tome las decisiones que Dios le está enseñando, como Abraham, ¿cierto? Abraham escogió la tierra que Dios le dijo. ¿Y Lot qué escogió? La tierra que él vio. Pero Abraham escogió la tierra que Dios le dijo. Y a veces, hermanos, hasta para orar necesitamos hacerlo en el Espíritu, porque podemos orar en la carne, ¿sí? Tengo que orar porque necesito esto de Dios, porque necesito un favor de Dios, pero no oro para que se haga la voluntad del Señor, para que Él me enseñe, para que Él me muestre en que estoy mal, sino que oro por mis propios deseos. Y el Señor dice, el que ore así, Dios no lo va a escuchar. Así dice la palabra. Pedimos y no tenemos porque no sabemos orar. O sea, estamos orando en la carne. Aún el orar. Nuestras decisiones todas tienen que ser en el Señor. ¿Y por qué hacemos lo que hacemos en el día? Por ejemplo, si nos bañamos, ¿verdad? ¿Hay alguno aquí que no se baña en la mañana? Aún el bañarse tiene que honrar a Dios. Tiene que honrar a Dios. Hermano, todo refleja lo que creemos de Dios. El estar limpios, el oler a rico, ¿cierto? Estar bien vestido, no estoy diciendo ropa nueva, bien vestidos, ¿cierto? Que no huela a feo, que se eche limoncito con sal. Todo eso, hermano, todo eso honra a Dios. Todo eso es vivir en el Espíritu, cuando hacemos las cosas para honrar a Dios. Amén. Vamos a orar.
Pidámosle al Señor que nos ayude, que tenga misericordia de nosotros. Yo le digo, Señor, yo no quiero vivir en la carne. Aún el predicar yo lo puedo hacer en la carne. ¿Sabía eso? Yo lo puedo hacer en la carne, o sea, por creerme mejor que otros. Eso es pecado. Y eso es carnalidad. Pero si yo predico, porque el Señor me ha enseñado, y es lo que el Señor quiere que comparta con ustedes, eso está centrado en Dios. Amén. Si quiere estar en pie, inclinar su cabecita y oramos al Señor. Maravilloso Dios, Señor, gracias porque tú no nos das lo que merecemos, sino que nos das lo que necesitamos. Gracias por tu palabra bendita que llena mi alma, que llena mi corazón. Señor, muchas gracias por lo que tú haces, por lo que tú eres. Gracias, amado Señor, porque nos has mostrado tu voluntad y nos enseñas a vivir. Hoy, en esta mañana, rendimos nuestro corazón para conocer tu voluntad, para hacer lo que tú quieres, Señor, para que tu nombre sea glorificado en mi vida. Yo pueda ser tu reflejo. Señor, aunque nuestra naturaleza carnal está ahí, no significa que eso nos domine o que eso nos vaya a controlar, porque tu Santo Espíritu nos ha sido dado para poder vivir una vida agradable delante de ti. Ayúdanos, Señor, te necesitamos, somos dependientes de ti, somos necesitados de ti. En nuestra carne no podemos hacer nada, absolutamente nada. Todo lo que tratemos de hacer, todo lo que tratemos de cambiar en nuestra carne, Señor, será imposible. Ayúdanos a vivir en el Espíritu, a alimentar al Espíritu y a ocuparnos de las cosas del Espíritu. Ayúdanos, Señor. Encomendamos nuestras vidas, encomendamos la iglesia, encomendamos aún los hermanos que hoy no pudieron asistir por A o B motivo. También los colocamos en tus manos, deseando, Señor, que tu gracia y tu misericordia sean abundantes sobre cada una de sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, paz a vosotros, Dios los guarde y nos ayude a todos. Amén. Un abrazo, salúdense unos a otros y una feliz semana.